sin un lugar a donde ir. Así están algunas familias de Varadero, parte del Bañado y Chacoí, que llegaron hasta el predio de la empresa APAL, que ya había sido cedida a la Municipalidad de Asunción para los damnificados de la crecida. Los mismos no pudieron ingresar debido a que un hombre intentó echarlos del lugar. No sé por qué no nos dejan más entrar acá nuestra gente, acá de Varadero, ¿verdad? Pero el problema surgió que no sé por qué legalmente qué es lo que pasó ayer, porque no tengo tanta información de qué pasó, ¿verdad? Pero del lugar que sí hay lugar. Lugar hay para mucha gente todavía necesitado acá de nuestro barrio Varadero. Y acá con el señor, no sé qué sabemos que es el encargado del lugar, ¿verdad? Pero también tienen que saber que la necesidad es grande. La necesidad, todos necesitamos, y si tiene una inquietud o tiene algo contra nosotros, él se tiene que acercar y decirnos que así el problema, así tiene que ser. No venir a retar o a gritarle a nadie, porque todos necesitamos. Como él algún día necesita de nosotros, nosotros ahora necesitamos de este lugar para toda nuestra gente que vive acá en Varadero, a la gente de Chacoí y a esta gente que vino del Bañado, de algunos que otros. ¿Cuántos son así en total? La gente de Chacoí, Bañado, Varadero. Y en total ahora mismo estamos acá como 80 familias. Pero el lugar es grande, don Alcides, para que venga más gente. Sí, muy grande. Hay muchos lugares todavía para acá, para gente de Varadero y gente aledaña a este lugar. Vos estabas ayer, ¿qué fue lo que pasó con este señor? Él es encargado, dice que no hay lugar para vos. Sí, no, es que vino, yo no vine luego porque estaba enferma, vino otra señora a hablar, la encargada de la capilla de San Francisco, ella vino a hablar por nosotros, hizo muchas cosas hizo por nosotros ella, y después vinimos y me dijo, vos sos señora una maleducada, atrevida de todo, me dijo, ¿verdad? Y yo me callé porque yo no puedo, porque soy una persona enferma, mi azúcar sube todo cuando me pongo nerviosa. Y me callé nomás, le dije, yo no vine, señor, y me vas a disculpar, no vine, vino otra señora a hablar por mí, le dije. Y me dijo, no, y vos tenés que venir a hablar. Acá ya no hay más lugar, no hay más lugar, solamente para 5 personas y después ya nada más, no hay más lugar. Yo le estoy cediendo mi lugar, dijo. Yo no sé, esta parte es su lugar. Este hombre, identificado como don Antolín, quien sería administrador de todo el predio, dijo que no había lugar. Sin embargo, este es el panorama. Hay cientos de lugares todavía para al menos las 10 familias de la zona de Varadero que necesitan un lugar ante la desesperación por la crecida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista, edición que corresponde al día martes 21 de mayo del año 2019. Hoy vamos a abordar desde distintos puntos de vista lo que tiene que ver con la ayuda a este sector que hoy día se ve desfavorecido por la situación de la inundación en distintos puntos del país. En ese sentido ya recibimos a la doctora Doris Roy, ella es directora de Regiones Sanitarias del Ministerio de Salud. Directora, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches a toda la audiencia. Y en realidad es muy importante que la audiencia conozca los datos y todo lo que va transversal a esta problemática. ¿Cuándo comenzó el trabajo y cómo están haciendo llegar la ayuda desde el Ministerio de Salud, director? El Ministerio de Salud en realidad lidera lo que se llaman los planes de contingencia y los comités operativos de emergencia en salud. En realidad son parte de una mesa de inundación donde la Secretaría de Emergencia Nacional es la que está trabajando en varios frentes, porque cuando hablamos de inundación, estamos hablando de algo que comienza el 15 de marzo, estamos ahora al 21 de mayo, y donde el 7 de abril el Ministerio de Salud declara una alerta sanitaria, considerando la problemática en salud que se va a dar con el tema de las inundaciones. ¿Y por qué salud es afectada? Es algo simplemente con las imágenes que estábamos viendo de las deficiencias de las condiciones de higiene,
del problema del agua potable, de los albergues. Tenemos en Asunción simplemente 118 albergues. Eso habla de hacinamiento, de aumento de las enfermedades respiratorias. O sea, comienzan a aparecer, hay un impacto en enfermedades de epidemiología, o sea, enfermedades transmisibles principalmente, las enfermedades respiratorias, las diarreas, las lesiones en piel, las piodermitis. Esa señora que hablaba de que tenía diabetes y que aumenta, lógico, las enfermedades crónicas y la hipertensión arterial comienzan a generar crisis y a descompensarse esos cuadros crónicos debido y mordeduras de serpiente que estamos teniendo en este momento. Ahora, entonces, definitivamente salud debe liderar por qué. ¿Qué hace por qué hay una alerta sanitaria? Porque es necesario intensificar la vigilancia sanitaria en estas enfermedades. ¿Qué significa vigilar? Sí. Significa decir, están aumentando las diarreas. ¿A qué se debe eso? Porque no simplemente un tema de sistema de información y reporte de datos que nos digan tenemos tantos niños de tales edades con diarrea y este es el germen. En la realidad el germen sí es importante si nuestras diarreas son virales, si tienen relación con el agua potable, el agua no potable en la realidad y la contaminación de las aguas debido a las inundaciones. Es porque a partir de tener una vigilancia intensificada se pueden tomar acciones, decir qué hay detrás de todo eso, ¿verdad? Entonces hay no acceso a agua potable o están aumentando muchas veces el drama de no tener acceso a nuestros servicios de salud. Porque Presidente Hayes tiene caminos intransitables, ¿verdad? Tuvimos 42 evacuaciones por transporte aéreos en este tiempo nomás, ¿verdad? 42 personas fueron evacuadas gracias a una coordinación muy efectiva que está haciendo la Secretaría de Emergencia Nacional con el Ministerio de Salud y las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Entonces, Cuando hablas de estas 42 evacuaciones, ¿son pacientes que fueron sacados de sus lugares? Me imagino ya con cuadros graves. Con cuadros graves, una gran mayoría relacionada a embarazadas que hacen una amenaza de parto prematuro o que tienen algún tipo de emergencia obstétrica o niños con algún cuadro infeccioso importante que necesitan una asistencia en un centro de mayor complejidad. Entonces necesitamos, esta mañana, una paciente de una comunidad que quedaba a 80 kilómetros de Pozo Colorado, era traerla hasta Pozo Colorado, de Pozo Colorado poder llegar, y hoy llovía y no había condiciones de vuelo, fue complicado, hay un riesgo impresionante de muchísima gente que están, y realmente hay tanto que valorar en esos recursos humanos que están ahí en terreno peleando por la vida de nuestros compatriotas. Y era traerla hasta Villa Hayes y después ver la forma de reevaluarle con especialistas para su derivación posterior. Y ahí me imagino que también hay una coordinación y planificación con otras instituciones, ¿verdad? Para llegar por el cielo, llegar volando con... Sí, no, por eso decía, o sea, dentro de lo que es la mesa de inundaciones, y esta mañana estábamos reunidos porque semanalmente existe una sala de situación en el Ministerio de Salud, donde tenemos reportes diarios del número de asistencia. Tenemos más de 20.000 asistencias desde el Ministerio de Salud realizadas. Desde que comienza esta alerta. Desde el 15 de marzo hasta hoy estamos hablando de más de 2 meses. 2 meses, 20.000 asistencias realizadas en nuestros servicios de salud, o sea, asistencias que se realizaron en albergues, que se fuera de nuestros establecimientos de salud y fuera de lo que es normalmente a los indicadores que tenemos, con los que tenemos que trabajar, porque tenemos una planificación hecha de cómo tenemos que trabajar en salud para lograr impactar en los indicadores, y de repente viene el agua, ¿verdad? Y cambia radicalmente todo el panorama hasta el punto, y son estos mismos recursos humanos que tienen que dar respuesta a lo de siempre, y de repente tener que trabajar fuera de la carga horaria, sacarle a la gente las vacaciones, trabajar sábado y domingo y poder dar respuesta, porque lógicamente estamos ahí viviendo la realidad de las personas. 20.000 personas asistidas, ¿esto significa, directora, en todo el país? En todo el país. Sabemos que existen más de 46.000 familias afectadas en este tiempo.
La gran mayoría, cerca de 12.000, están en capital, que corresponden a toda la parte más bien del bañado. Estos datos son los datos de la Dirección de Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Asunción, que lleva un seguimiento claro del número de familias afectadas, desplazadas y de las patologías y de la vigilancia también a través de nuestro servicio de salud y de la 18ª región. Y el resto tenemos también 12.000 en Presidente Hayes, en Ñembucú, que lo que nos pasó con la lluvia importante que significó cerca de 18.000 familias afectadas en un momento. En un momento el agua afectó realmente a esa cantidad de gente y siguen afectadas. A ver, es difícil consultar esto, pero hay que saberlo. Muertes en algunos casos ya, pero por alguna enfermedad y por la situación en la que se encuentran. En estas zonas, ¿verdad?, que son las zonas afectadas, tenemos 17 muertes. 17 muertes. Ahora, por una causa directa tenemos por ahogamiento, por mordedura de serpiente, que serían las causas más directas. Esa mordedura de serpiente depende del tiempo en que se lo trata, ¿no? Sí, y depende también de que si es Crotalus o tenemos otra especie, el yarará, ¿verdad?, donde tenemos el antídoto. El suero antiafídico sí da respuesta siempre que se le atienda enseguida al paciente. Y siempre que se utilice el suero antiafídico con el protocolo de manejo por vía endovenosa, o sea, tiene sus cuidados en el manejo, no es simplemente un suero antiafídico que se tenga que colocar por vía intramuscular, tiene que ser por vía endovenosa. O sea que hay otras mordeduras de otras serpientes. De otras serpientes. Sí, la Crotalus en general a veces no se puede salir, ¿verdad? O sea, genera ya una alteración en el sistema nervioso casi de entrada y lleva a la muerte rápida. ¿Cuánto es rápido? ¿O depende de cada cuerpo, cada organismo otra vez? Siempre depende de cada organismo, ¿verdad? O sea, en el caso de las otras mordeduras de serpientes, estamos hablando depende de dónde te mordió. La vía para que te dé más tiempo en llegar al torrente sanguíneo, y depende de cuánto inoculó de veneno. O sea, en la mordedura todo depende. Dice que si la serpiente recién comió y no es mucho lo que te envía de veneno, ahora tenés más tiempo como para dar respuesta y que el antídoto funcione. En el caso más auspicioso, ¿cuánto tiempo se puede aguantar? ¿1 hora, 2 horas? No se puede. Yo tengo pacientes vistos en 3 horas y en 6 horas que salieron. Y algunos que quedaron con algún tipo de lesión por la hemorragia. ¿Y el caso menos auspicioso, más grave? Puede llevar a la muerte. Que tenga alergia y que no aguante mucho. ¿Cuánto tiempo puede? No, es que están... 1 hora puede ser mucho ya para una persona... Sí, que inoculó mucho veneno y que no haya respuesta, sí, no, lógicamente. Qué complicada la situación. Y si tocamos por enfermedad, doctora, a ver, comenzamos con la influenza, la gripe. ¿Cómo están estas familias movilizadas? Y tenemos, o sea, en la realidad en este momento en enfermedades respiratorias agudas un 28%, enfermedades tipo influenza un 23% de las patologías reportadas son las que más están aumentando. Tenemos en este momento la vacuna antigripal y estamos reforzando y toda esta comunidad se está vacunando. Y iniciando ahora todo un protocolo de manejo con el tratamiento adecuado oportuno de estas enfermedades con uso de aerocámaras y broncodilatadores, etc. Se cuentan con los insumos. Esta alerta sanitaria también permitió eso, poder organizar nuestros servicios y poder garantizar insumos y asistencia a los afectados. Sí, porque, a ver, entre las hipótesis o especulaciones mentales o como quieran ustedes, o discurrir sobre este tema, digo nomás yo, qué difícil, porque por más que uno tenga la vacuna contra la influenza, vivir en ese ambiente de humedad, te levantás y tenés el pie mojado, es caldo de cultivo perfecto para este tipo de enfermedad, doctora. No, es terrible, porque tampoco te vas a lavar la mano, donde hay alcohol gel, cómo haces para desinfectar el agua. Después le decimos a la gente hervir, pero ¿cómo vas a hervir si ya no tenés más gas, no tenés forma de calentar el agua? Pero el hacinamiento, el que salís de un cuadro y comienza el otro y vos le ves a las criaturas pisando el barro y todo es por contagio. Zapatos, y todo es por contagio. Lógicamente que están todos hacinados en los refugios, el contacto directo, sin medidas de protección, era con 0 condiciones de higiene, con todo el drama de las excretas, de los baños. O sea, hay tantos factores impresionantes como la salud se ve afectada.
Entonces el reporte es que el 28% de la población afectada tiene influenza. Sí, el 28%, no, inclusive más, cerca del 40% solamente enfermedades respiratorias. Enfermedades respiratorias. Enfermedades. ¿Cuadros graves y muertes por este tipo de...? Tenemos cuadros por neumonía, sí, muertes por neumonía sí tenemos. Después son las otras muertes que solemos ver, ¿verdad? Por accidente cerebrovascular. Acuérdense que nuestra primera causa de muerte siguen siendo las enfermedades cardiovasculares, el accidente cerebrovascular, el infarto, que siguen estando ahí como causas de muerte. Y la mortalidad materna, tenemos un aumento importante en la mortalidad materna en este momento. La gripe, cuando ya cae en una neumonía, es porque probablemente es otra enfermedad crónica de base, o cómo puede complicarse ese cuadro para que luego lleve a la muerte, doctor. En la realidad, si tenemos cuando nos vacunamos en la realidad contra un virus de la influenza que es letal, ¿verdad? Que es el que generó toda nuestra epidemia de mortalidad y nos protege contra ese tipo de influenza que es grave y mortal. No nos protege contra otra cantidad de virus que nos causan unos cuadros respiratorios de los cuales vamos a salir. Pero ¿cuándo podemos llegar a la muerte? No por este tipo de influenza que últimamente no estamos viendo, que directamente lleva a la muerte. Generalmente, ¿qué estamos viendo? Que ese cuadro viral respiratorio se complicó con una infección bacteriana, ¿verdad? Con una neumonía por una bacteria. ¿Cuándo se da eso? Cuando en la realidad no cuidaste condiciones de higiene, cuando había también otra persona infectada que tosió en tu cara y ahí te contagiaste. Pero lo que usted dijo recién, las condiciones de base del paciente influyen muchísimo. Tus defensas cuando están bien, cuando no tenés una patología crónica. El paciente con diabetes, con hipertensión, con lupus, con cáncer, con SIDA, son pacientes que están inmunocomprometidos, donde viene un cuadro respiratorio viral y te infectas con un cuadro bacteriano y lógicamente y no fue tratado también a tiempo. El tratamiento oportuno, por eso insistimos mucho también en irse a los servicios de salud, en consultar en forma oportuna, ¿verdad? El consultar en forma oportuna, ¿qué significa? Darle importancia a esa fiebre, considerar que pueda ser complicado, internar cuando sea necesario y que reciban antibióticos si eso es realmente lo que debe recibir. Son las 20:20 en territorio nacional, 20 grados la temperatura actual. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta seguimos hablando con la doctora Roy. Nos va a seguir comentando detalle a detalle todo este trabajo que están realizando dentro de este plan de contingencia a favor de las familias inundadas. Ya venimos. Bueno, estamos avanzando en esta noche de martes. Vamos rápidamente con Alejandra Pereira. Ahí acaba de terminar la reunión con los médicos. Alejandra, contigo, buenas noches. Nos vuelvan a pisotear. Así que, ¿qué tal, Diego? El 3 de junio es la fecha tentativa para la huelga nacional de médicos. Vamos a escuchar lo que mencionan. Las cirugías programadas van a quedar totalmente suspendidas. Esta huelga es indefinida, es decir, no tiene fecha de culminación. Inicialmente es por 5 días, pero todavía quedará eso porque nosotros estamos en cuarto intermedio de asamblea. Todavía hay algunas mociones que se tienen que debatir y algunas cosas que ajustar, entonces probablemente esa decisión final de la asamblea vamos a ir pasándole, pero es importante que ustedes sepan de que ahora esta es la decisión asamblearia del sindicato y de que estamos constituidos en asamblea permanente con el Círculo Paraguayo de Médicos y los demás sindicatos a nivel país. El impacto de lo que va a ocurrir ahora es a nivel país. Queridos compatriotas, lastimosamente tenemos que llegar a esta medida de fuerza. Y el único responsable es el irresponsable del ministro de Hacienda, que lastimosamente con asesoramiento de cuarta nos está llevando al país a la deriva, porque el país se da cuenta de que el trabajo que está haciendo es pésimo. Y creo, señor presidente, que esta es la hora de dejarnos de joder. Es la hora de hacer los cambios correspondientes porque el país no puede esperar. No podemos seguir jugando a que estamos haciendo el trabajo más o menos. El pésimo trabajo que hizo el Ministerio de Hacienda no puede quedar impune. El gremio médico no le va a perdonar eso. Señor ministro, nosotros no le vamos a perdonar eso. Lamento muchísimo por el ministro de Salud, que es una excelente persona y nos ha demostrado su calidad y don de gente hasta ahora. Pero lamento muchísimo que le toque trabajar con esta gente, en este asesoramiento, en este momento. Hoy comunicamos ya entonces la decisión asamblearia de huelga general.
Muchas gracias. Doctora, estamos vivos para ese 9N, si nos podrías reiterar, a partir del 3 de junio entonces la fecha tentativa. Sí, así mismo, desde el 3 de junio comenzamos entonces la huelga. Estamos completando nada más los plazos legales correspondientes, ¿verdad? Los servicios que se van a ver afectados también, doctora. Todas las áreas de consultorio externo, las cirugías programadas, los procedimientos diferidos, todo lo que tenga que ver con procedimientos que están programados y obviamente consultorio, ¿verdad? Lo que sí garantizamos es la atención de urgencias. También yo quiero comunicarle que los servicios de terapia intensiva probablemente van a reducir a la mitad su atención, porque los compañeros que están aglomerados en la terapia intensiva también están plegándose a la medida de fuerza. Entonces, recuerde que es un área muy sensible, pero que lastimosamente si ellos trabajan en lo mínimo, nosotros no podemos tampoco dar abasto. De hecho que hoy día hace falta más profesionales en esa área y vamos a tener que vernos forzados a llegar a ese extremo, ¿verdad? ¿Cómo calificas desde el gremio toda esta decisión? Realmente ni siquiera puedo hablar, porque no me esperé que el señor presidente cometa tremendo error como cometió hoy. Pisó su palabra, su promesa de campaña de gobierno, su compromiso con un grupo tan sensible como el gremio médico. A lo largo de todo este tiempo nosotros tuvimos toda la confianza, hasta el último momento creímos que él iba a tomar la mejor decisión. Confiamos en que iba a poder decidir en forma correcta, coherente, sin dejarse llevar por el asesoramiento tan patético que recibió de esta gente del Ministerio de Hacienda. Creo que ya no estamos para jorobar, ya no estamos con paciencia para tener que aguantar nuevamente esto. Es la segunda vez que nos vuelven a dar un veto y nosotros no nos merecemos que nos traten de esa manera. Vamos por la tercera la vencida. Inicialmente, doctora, para culminar, en principio, por 5 días sería. Inicialmente es por 5 días, pero como te digo, tenemos que todavía terminar las mociones que no se pudieron votar. En honor al tiempo, que es horario central de las noticias, decidimos hacer esta pequeña llamado y comunicado a la prensa para que ustedes tengan ya la primicia, ¿verdad? Lastimosamente tenemos que llegar a esto. Y llevamos mucho tiempo en diálogo con el Ministerio de Salud porque hay muchas cosas que tenemos que ajustar. Y hemos llevado adelante un pacto de caballeros, trabajando en las condiciones pésimas en las que estamos, aceptando eso y asumiendo la responsabilidad que conlleva eso por el bien del Paraguay. Pero todas las cosas tienen un límite. Y creo que hoy nosotros hemos mostrado que lo que tenemos todavía es dignidad. Probablemente vamos a morir trabajando, pero por lo menos vamos a estar dignos. ¿Tu nombre, doctora? Karina Fernández. Muchísimas gracias. La doctora Karina Fernández, entonces, siendo vocera Alejandra, de esto que ya decidió el Círculo de Médicos, Diego. Alejandra, ¿tenés buen retorno para ponerle a la doctora, Sí. hacerle dos, tres Sí, consultas más, doctora. nada más, para ¿Puedo hacer un sumar? ratito el sistema de retorno para los compañeros que están allá en piso? Ya le coloco. Sí. Totalmente confundida. Ahí la escucha la doctora Karina. Doctora, Sí, hola. Diego Agüero le saluda. Comenzar primeramente por Sí. esto. ¿Cuántos médicos actualmente aglutina el sindicato? El Sindicato Nacional de Médicos tiene aproximadamente 1.600 asociados hoy, pero la medida de fuerza le convoca a todos los médicos del Ministerio de Salud, que son miembros de los demás sindicatos asociados a la Coordinadora Nacional de Gremios. Usted sabe que en esta coyuntura estamos los demás sindicatos, no solamente el Sindicato Nacional de Médicos, está el Sindicato de Trabajadores del Hospital Nacional de Itagua, del Instituto Nacional del Cáncer, de Coronel Oviedo, de Encarnación, de Itapúa, de Ciudad del Este. Sí. No quiero mencionar así porque me voy a ir olvidando. Claro. Cada una de las cabeceras departamentales tiene su sindicato debidamente constituido también, que son como filiales, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos más asociados. A ver, esto significa que en el momento que ustedes decidan, porque lo que entendí es que están planificando esta medida de protesta, cuando asuman la Sí. No, determinación... Te escucho, doctor. Ya es una decisión asamblearia decidida. la de ir a la huelga a partir del 5 de junio, sí. El acatamiento Del va a 3, tener un perdón, alto del 3 nivel. de junio. Sí, de hecho que hasta hoy nosotros hemos estado intentando que los compañeros estén un poco tranquilos y esperar un poquitito con cautela llegar hasta esta medida de fuerza. Pero yo creo que a partir del veto de hoy es imposible hacer que los compañeros no se plieguen a las medidas de fuerza. O sea, es algo que no podemos más contener, aunque tengamos algún tipo de voluntad de cambiar esa decisión. Ahora, doctora, una pregunta con relación a la teoría que emana precisamente desde el Ministerio de Hacienda.
de que con el tiempo sería insostenible la jubilación para los médicos. ¿Qué responde a esto, doctora? Realmente hasta ya no tengo voz para poder explicar eso. Sí. Creo que lo hemos explicado en todos los medios, Sí. por todas las formas, inclusive con el asesoramiento técnico que responsablemente hemos presentado. Hemos demostrado que es más que sostenible en el tiempo, que haciendo todos los ajustes numéricos no va a existir ningún déficit en la caja, que no vamos a utilizar los fondos de ningún otro subgrupo, que tampoco vamos a tener que hacer que el presupuesto del Estado tenga que ser utilizado o que se creen nuevos impuestos para sostener nuestro proyecto. Hemos demostrado suficientemente eso y que por lo menos los primeros 10 años ni siquiera iba a existir ningún déficit en la caja. En ese tiempo se suponía que el señor ministro iba a implementar su reforma previsional para poder darle a todos los trabajadores de este país el derecho digno a tener un seguro como debe ser y también tener una jubilación digna, como cualquier trabajador, como ustedes, como nosotros, ¿verdad? Pero ahora doctora, nos está negando esa posibilidad. Sí, doctora, y desde el primer día van al paro general o harán paro escalonado por horas. Desde mañana son los paros escalonados. Desde mañana. Y, eso ya va a empezar en los grandes hospitales. Y se va a ir aumentando la cantidad de horas a medida que pasan los días. Así mismo, así mismo. Vamos a ir haciéndolo en forma progresiva. Vamos a ir organizando mejor a nuestra gente, a nuestros compañeros. De hecho, que están un grupo ya en vigilia permanente. Mañana ya está prevista una marcha y cierre de ruta en el Hospital Nacional de Itagua. Y ya va a empezar a detenerse por aproximadamente 1 hora las actividades. ¿Algún llamado de alguna autoridad para un acercamiento de volver a tratar el mismo proyecto de ley u otro proyecto de ley de jubilación? Por lo menos en lo que a mí respecta no hemos recibido ningún llamado de ninguna autoridad en ningún momento. Así que eso también es algo interesante que hay que aclarar. Ni siquiera se han interesado mínimamente en poder dialogar con nosotros para que no tengamos que llegar a tomar ninguna medida extrema, ¿verdad? Sí, se entiende. Doctora, muchísimas gracias por todos estos detalles, muy amable. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Alejandra, completo el reporte. Seguimos atentos, me imagino, porque ahora comienza la planificación de los detalles, ¿verdad? Probablemente incluso esos detalles más minúsculos de esta medida de protesta que ya ha aclarado a partir de mañana, Alejandra. Sí, exactamente, Diego. Ahora, como pueden observar, ya están llegando los médicos. Ellos estaban esperando justamente a que más colegas ellos puedan llegar hasta este lugar para ya hacer los detalles de lo que va a ser, digo bien, esta gran huelga general que ya está anunciada en principio por 5 días, según manifestaban. Van llegando, así como pueden observar, ellos están esperando una gran cantidad realmente de médicos y salieron nada más también, ya que nos encontrábamos aquí justamente para dar esta noticia luego de ya lo que dijo justamente el presidente Mario Abdo Benítez respecto a la ley de jubilación de médicos. Alejandra, perdón, una consulta, si lo recordás, porque ya tantas preguntas le planteamos a ellos. Desde mañana, ¿cuántas horas, dentro de ese paro escalonado que plantean, cuántas horas comienzan mañana? ¿1 hora, al día siguiente 2 o cómo va a ser el sistema? 1 hora, según como estaba mencionando la doctora Karina Fernández, Diego. Bueno, estamos atentos a esos detalles, por más pequeños que parezcan, es importante para ir teniendo en cuenta. Gracias, Alejandra, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Alejandra Pereira, desde este encuentro, reunión que están desarrollando los médicos del sindicato. Bueno, cambiamos de tema. Estamos hablando hoy del plan de contingencia. Ahí tenemos plan de contingencia para inundados. Tenemos habilitado nuestro número telefónico, el 0985-625.000, para la gente que probablemente, gente que necesita ayuda. Entonces, si nos consulta a ese número a través del WhatsApp, aquí vamos a responder con la doctora Doris Roy sobre ese trabajo que se está desarrollando. Decíamos, doctora, primeramente hablábamos de la influenza.
Hablemos un poco de los problemas gastrointestinales, diarrea. ¿Hay muchos casos? Hay muchos casos, todavía no en un aumento importante, porque ese aumento se va a ir dando una vez que las aguas comiencen a no potabilizarse. Tenemos agua no potable en la gran mayoría de los refugios, principalmente en las zonas que están alejadas, y todavía no están en un aumento importante. Realmente estamos hablando de un 10 o 15% de diarreas que se están presentando, pero todavía contenible en nuestros servicios de salud. Claro. ¿Qué tipo de agua les llega a ellos? Y el agua, la gran mayoría cuando se puede, es el agua que tenés en la casa o el agua de los ríos, ¿verdad? En la realidad lo que habría que hacer ahí es hervir el agua y esperar un minuto de ebullición o colocar una gotita de lavandina en el agua, pero muchas veces no se puede ni siquiera hervir. Sí. Entonces, en estas mesas y estos planes de contingencia desde el Ministerio de Salud, que realmente es tan sensible, que dependemos tanto de nuestros recursos humanos, que son los que están ahí en terreno, estas mesas de inundación y el Ministerio de Salud, ¿qué función cumple? Cumple la función del control de la calidad del agua y también de articular los apoyos de cooperantes internacionales. En este momento estamos viendo cómo nos van a ir ayudando los cooperantes internacionales en contar con las pastillas potabilizadoras de agua. Existen formas de generar esa potabilización del agua, porque en este momento comienzan a tomar el agua del río que no está potable, o el agua que tengan, las aguas envasadas es la mejor forma de poder llegar, pero no llegan en todos los lugares. Tema dengue, ¿cómo están estas familias afectadas? Porque el mosquito también estamos ataca viendo todo el tiempo. Y más ahora en estas condiciones. En estas condiciones los reservorios aumentan, ¿verdad? Vamos a tener más casos de dengue. Ustedes saben que estamos aumentando con el número de casos de dengue y también el número de muertes por dengue. Se presenta en este momento el dengue. Cada epidemia siempre se presenta de una forma diferente, de acuerdo a la cepa del virus del dengue, y ahora se presenta con falla orgánica multisistémica muy rápido. O sea, el paciente debuta, a veces hasta no es ni siquiera perceptible la fiebre y ya comienza a haber afectación multiorgánica de entrada y lleva a la muerte en muchos casos, ¿verdad? Estamos teniendo de todas las edades, inclusive muerte materna, o sea, embarazadas con dengue que fallecieron. El dengue ya es una enfermedad endémica. De las familias afectadas por la inundación, o a nivel general. Tuvimos casos de familias afectadas de muerte por dengue. Tuvimos casos. ¿Muchos casos? No. Estamos hablando de 1 o 2 casos. ¿Y cómo se lucha en esas zonas? Porque, a ver, en un lugar donde no hay inundación, ya es responsabilidad, vamos a decir, de las personas que viven, que moran en ese lugar. Pero ¿cómo se lucha desde una zona inundada, por ejemplo? Y realmente aquí lo único que va a seguir funcionando, o sea, el Ministerio de Salud Pública está apostando fuertemente a una estrategia que es la atención primaria de salud. ¿Y qué significa el tema de atención primaria de la salud? Significa que hayan unidades de salud de la familia que tienen un territorio de influencia. Me tocó vivir ahora en Pilar, cuando vienen 300 milímetros de agua en un día, cómo se activa todo un trabajo de emergencia. Y se activa a partir de que el 100% de todo el departamento de Ñembucú tiene cobertura de equipos de unidades de salud de la familia. Y el distrito de Pilar tiene 8 unidades de salud de la familia, que tiene 3.500 personas que le conocen a sus personas. ¿Por qué me voy a eso? Porque solamente articulando los diferentes actores políticos y sociales, el municipio con todas sus fuerzas, vamos a lograr, porque acá no es solo salud desde la asistencia, son estos determinantes sociales que tenemos que trabajar, porque la basura hay que recoger. Hay que recoger la basura, hay que eliminar los criaderos, y sin un gobierno local. Por eso se entendió claramente, en atención primaria se pueden solucionar el 80% de los problemas de salud. Si tenemos un equipo de salud comprometido, con agentes comunitarios que le conocen, doña fulana que se fue ahí, se inundó su casa y se fue a la casa de don González y está en el refugio, y ella es una paciente que tiene que tomar su pastilla para la presión, y vos te vas y
le garantizás que esa medicación siga recibiendo. ¿Pero por qué? Porque hay un equipo de salud que le conoce a esa comunidad. El día que esto funcione como tenga que funcionar, y va a llevar sus años, tenemos 10 años del inicio de la estrategia, tenemos 800 unidades de salud de la familia, pero todavía con equipos incompletos, y mucho que crecer en lo que significa la capacitación de nuestros recursos humanos para entender lo que significa enfocarnos ahora a la salud y a los determinantes de la salud y no a la enfermedad directamente. ¿Verdad? Porque no es la simple prevención, es la articulación con la comunidad y la comunidad involucrada con su salud en forma activa, ¿verdad? No esperar. Ahora, activa y responsable. Activa y responsable, y son muchos factores, porque son los factores sociales. Estamos viendo también cómo todo esto, cuando tu casa se inunda, cuando perdiste muchas cosas, tu salud mental se afecta, te peleas con tu vecino, sube tu presión, comienza la violencia. En las otras inundaciones se vio muchos casos de muerte por violencia, porque lógicamente no son las condiciones ideales que ningún ser humano se merece. Vamos a hacer una breve pausa, son las 20:42, brevísima. Seguimos hablando a la vuelta de la pausa con la doctora Doris Roy. Ya venimos. Con 47 minutos en territorio nacional, estamos avanzando. Es momento de hablar de Unicentro. Salí de compras y descubrí la nueva colección Otoño-Invierno 2019 en Unicentro. Renová tu vestuario con las nuevas y más variadas propuestas de las mejores marcas internacionales. Moda y tendencia al alcance de todos. Dale un nuevo toque a tu estilo esta temporada en Unicentro. Doctora, si hablamos de las personas con problemas cardíacos, porque tocábamos un punto recién donde el vecino se enfrenta con la otra persona, se pelea, comienzan los hechos de violencia que se produjeron ya en zonas de hacinamiento, en los refugios. ¿Cómo estamos en esos datos? Hipertensión arterial, en este grupo de familias afectadas tenemos el 20% de personas que hicieron una descompensación de su hipertensión arterial, ¿verdad? Hicieron nosotros le llamamos una urgencia hipertensiva. Cuando hablamos de una urgencia hipertensiva, cuando el paciente tiene una presión mayor a 160, 100, 16, 10 y requiere medicación vía oral, reforzar su medicación. ¿Pero por qué se da? Porque muchas veces tenemos que llegar a una comunidad alejada, nos pasa mucho en Presidente Ayis, nos pasa en Ñembucú, que tenemos que llegar con tractor a esos lugares, ¿verdad? O tractor o con el anfibio. El anfibio tiene 8 ruedas y se va por el barro y después flota, pero lentamente, y tenemos que lograr llevarle sus medicamentos de uso crónico y procurar entregarles por 2 o 3 meses. Y no siempre se da. La provisión regular de la medicación en el paciente con enfermedades crónicas, con hipertensión, con diabetes, con asma, es fundamental para que se mantengan controlados. ¿Y qué existe acá? Existe también muchos factores. Existe también una alimentación llena de sal inadecuada en ese momento, ¿verdad? El no tomar la medicación, porque inclusive cuando uno está en una situación de emergencia, entra el agua, tenés que mudar tus cosas, alzar tu heladera, alzar tu cocina, el agua entra, ver lo que podés salvar, perder todo. No te acordás de tomar tu pastilla. O sea, tomás tu pastilla cuando todo está ordenadito, cuando recibís la medicación, pero cuando todo sale en una situación de emergencia, dejás de tomar la medicación. Porque estamos trabajando hace mucho tiempo en lo que significa la adherencia a un estilo saludable y a que la gente entienda que con medicación aumentó la expectativa de vida en el mundo, ¿verdad? O sea, los medicamentos ayudaron a que lleguemos a más de 70 años de expectativa de vida. ¿Por qué? Porque si uno logra controlar el colesterol, la presión alta y la diabetes, evita un accidente cerebrovascular, evita un infarto. A ver, ahí nomás quería insistir, ¿cómo cambiar de hábito de buena alimentación o a buena alimentación estando en el ambiente negueño? Me imagino que va a ser más complicado, doctora. Terrible, porque yo misma cargaba. Se come lo que hay, prácticamente. Y se come lo que hay, o sea, el domingo cargamos los víveres que llegaban de la Secretaría de Emergencia en las bolsas para poder entregarle a las personas en Pilar.
Y es arroz y de buena calidad, alimentos de muy buena calidad, pero es arroz, es fideo, es aceite, es sal, es azúcar. Y las verduras y la carne otra vez no existen, claro. ¿verdad? O sea, tenemos, y tiene que ser variada. Y tiene que ser variada. Y entonces ahí los gobiernos locales y la gobernación intenta proveer, pero ¿cómo llegar? Porque tampoco puedes tener verduras mucho tiempo sin que tengan posibilidad de refrigerarse. El tema del agua para lavar las verduras y que no te contaminen. Sí. Entonces, hoy justamente estaba trabajando con el INAM, con el tema de la seguridad alimentaria y ver qué otras propuestas podemos darle a la CEN también, porque esto se está prolongando. Esto no está siendo una cuestión aguda. Entonces va agudo crónico, nosotros le llamamos, o sea, crónico agudizado, le hablamos, ¿verdad? Pero en la realidad va a ser ahora agudo cronificado, va a ser la situación. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay un pronóstico de que el río va a seguir creciendo. Claro. El río va a llegar a un punto muy importante en junio. Pilar va a llegar a cerca de 9 metros. O sea, va a ser una situación realmente que nos va a poner otra vez en un desafío enorme de articulación intersectorial, porque ese es el verdadero desafío, ¿verdad? Va a llegar, y el presidente Hayes, aunque vaya bajando el agua en el Pantanal y el agua comienza a disminuir, va a quedar mucho tiempo todavía. ¿Y qué se perdió? Se perdió verdura, se perdió la mandioca, los animales hay que llevar a otros lugares, o sea, los medios de subsistencia de las personas perdieron. Entonces tampoco van a tener dinero para ir a comprar después frutas y verduras. Doctora, muchísimas gracias por darnos todas estas explicaciones muy importantes, muy amables. Muchísimas gracias y bueno, realmente recibir el apoyo de la gente, recibir frazadas, recibir ropas, sí es importante, claro. A alguien le llega, tenemos que seguir confiando en nuestras instituciones, en nuestros gobiernos locales que hagan realmente una buena distribución. Muy bien, cerramos nuestro encuentro de puntos de vista, ya llega el completo resumen de las noticias a través de C9N. Por su atención, gracias.